Última hora. Harf acaba de asegurar 75,000 litros de combustible no autorizado, 8 millones de pesos en efectivo y todo esto ligado a un hombre que hoy vuelve a paralizar al país, Rubén Moreira. No es una filtración, no es un rumor, no es un ataque político, es un cateo federal con fuerzas armadas, con fiscales, con riesgo real de explosión y con dinero. Mucho dinero apilado como si fuera la caja chica de la impunidad. Coahuila despertó hoy con olor a gasolina cruda y corrupción vieja. El aire pesado, metálico, inflamable, como si el suelo mismo estuviera harto de ser saqueado. En un predio oculto en Saltillo, fuerzas federales entraron sabiendo que cualquier chispa podía ponerlos en riesgo. Diésel, nafta sin procesar, aditivos químicos altamente volátiles, 75,000 litros tomados de la nación, tomados de hospitales, tomados de carreteras, tomados de la gente que paga cada litro con sudor. Y mientras millones de mexicanos pagan gasolina cada vez más cara, 8 millones de pesos en efectivo, dormían tranquilos dentro de ese patio de maniobras. Billetes que no pasaron por el SAT, billetes que no conocen la palabra esfuerzo, billetes que huelen a combustible no autorizado. El operativo no fue improvisado, había inteligencia previa, una toma clandestina detectada días antes por personal militar, un seguimiento silencioso y después el golpe. Tractocamiones, autotanques, bombas de trasvase, todo listo. Pero lo que encendió la alarma nacional no fue solo el combustible, fue el nombre que apareció en los documentos, Energía del Norte SCB. Una empresa que en papel parecía legal, pero que al revisarse con lupa reveló algo perturbador. Su titular es un operador cercano a Rubén Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila, actual diputado federal y hermano del exlíder del PRI. Ahí la historia cambió de nivel porque ya no hablamos solo de combustible no autorizado. Hablamos de redes políticas, hablamos de empresas fachada, de triangulación financiera y de 8 millones de pesos moviéndose mientras el país se desangra. Un tráiler fue detenido a 40 kilómetros del predio. Era escoltado como si transportara oro. Una camioneta blindada lo custodiaba, 3 personas dentro. Ninguna pudo explicar nada, el chofer tampoco. Nadie pudo probar que ese combustible no era tomado ilegalmente porque lo era. Y mientras los agentes revisaban oficinas, papeles y cuentas, la magnitud del saqueo empezó a dibujarse. Fue entonces cuando Harfuch tomó control total del caso, sin discursos largos, sin titubeos, con una orden clara que comenzó a circular en los pasillos federales. Aquí no hay colores, aquí hay apropiación indebida al país y se va a caer toda la red. Pero esto apenas comienza, porque si hoy cayeron 75,000 litros, ¿cuántos más llevan años tomándose sin que nadie los tocara? La escena no es en la frontera, no es en un sitio escondido entre cerros, es en Coahuila, en el norte industrial, en tierra que huele a carbón, acero y petróleo profundo. Pero ese día olía distinto. El aire quemaba la garganta, olor a gasolina sin tratar, a químicos diseñados para explotar motores y sistemas fiscales. Lo que parecía un simple predio industrial era en realidad un monstruo escondido, un centro de operaciones del combustible no autorizado camuflado como bodega de distribución. Las coordenadas exactas no se revelaron. Lo único claro, el lugar estaba preparado para mover decenas de miles de litros al día. Había 3 bombas de trasvase, 8 tractocamiones, 2 tanques cilíndricos y equipos de medición digital, todo listo, todo funcionando, todo no autorizado. Y mientras el equipo especializado revisaba conexiones, un agente notó algo raro, demasiada documentación, demasiado orden para ser improvisado. Los papeles estaban frescos, firmas recientes, sellos digitales y un nombre repetido en los contratos. Energía del Norte SADCB. El jefe de operaciones detuvo el cateo y pidió una revisión directa y entonces apareció el vínculo que nadie esperaba confirmar tan pronto. El titular legal de la empresa tiene vínculos directos con el círculo cercano de Rubén Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila y actual diputado federal. Pero eso no es todo. Moreira enfrenta procesos activos. Ya hay movimientos para retirarle el fuero. La fiscalía lo investiga por presunto desvío de recursos y triangulación financiera. Es decir, el combustible tomado ilegalmente estaba vinculado a una red política blindada por años. Afuera del predio, el clima se volvió hostil. Reporteros intentaban acercarse. Un helicóptero sobrevolaba abajo y en el ambiente una sensación incómoda. Esto ya no era un decomiso, era una bomba política. Uno de los mandos militares, al ver el tamaño de los autotanques, murmuró serio: «Esto es gasolina del pueblo, nos la toman con sonrisa y fuero». Dentro del inmueble, el hallazgo más simbólico no fue un objeto, fue una libreta negra con nombres, montos y rutas. Una de esas rutas tenía un solo destino final, oficinas en la Ciudad de México. Y mientras las cámaras comenzaban a llegar, alguien en la fiscalía dijo en voz baja: «Esto no es solo combustible no autorizado, esto es combustible no autorizado político».
pero lo que pasaría 2 días después haría temblar hasta los más protegidos. La orden llegó poco después del cateo: localizar y asegurar la ruta del combustible. El cargamento no llegó solo, tenía escolta, tenía destino y alguien ya estaba tratando de moverlo. Fue en un camino federal a las afueras de Saltillo. Una pipa con logotipos borrados, cristales polarizados, marcha lenta. Detrás, una Suburban negra la custodiaba nerviosa, aceleraban y frenaban a la par. Un convoy que gritaba: «Escondan algo rápido». Los agentes cerraron el paso. 3 patrullas, 2 motos, drones en el aire. En segundos el clima se rompió, las sirenas reventaron el silencio. El chofer intentó dar vuelta en U, no lo logró. De la Suburban bajaron 3 personas nerviosas, 2 hombres y una mujer. Intentaron hablar, fingir calma, pero el sudor los traicionaba. Procedencia del combustible. «Somos transportistas, no traemos papeles». «¿A dónde va la carga?». «Nos mandaron de una empresa». Nombre. Silencio. La escena era surreal. 8 millones asegurados horas antes y nadie daba respuesta sobre una pipa de hidrocarburo no autorizado. Los 4 fueron detenidos. Dentro de la cabina había más: un radio satelital, 2 sobres con billetes y algo inquietante: un pase vehicular firmado por Energía del Norte. Mientras los detenidos eran interrogados, sus respuestas caían en contradicciones. Decían que eran nuevos, que no sabían nada, pero sus teléfonos contaban otra historia. En los chats: «Hoy sí se mueve, ya está limpio». Y uno encendió alarmas: «Mi contacto arregló arriba». Los analistas interceptaron datos en tiempo real, depósitos triangulados desde cuentas vinculadas con la red de Moreira. Fue en ese momento que el agente al mando miró a su equipo y dijo: «Estamos tocando a los intocables». Pero lo que encontraron en los teléfonos horas después desataría un segundo operativo aún más delicado, porque el dinero ya no era lo más grave, era lo que había detrás. Mientras las pipas clandestinas cruzaban carreteras sin freno en otro lado del mismo estado, el México real seguía trabajando a sol y sombra. Don Roberto, 59 años, es mecánico en una colonia de Saltillo. Todos los días limpia con gasolina vieja porque no le alcanza para solvente. A veces la rebajo con agua para que rinda más. No lo dice con lástima, lo dice con rabia, porque él sí tiene que pagar cada litro, porque él sí rinde cuentas. Su hijo trabaja en una gasolinera, turnos de 12 horas, salario mínimo. A nosotros nos multan por un ticket mal impreso y esta gente se apropia del país completo. La red de combustible no autorizado en Coahuila no solo movía a diésel, movía desigualdad. A kilómetros de ahí, en oficinas climatizadas, las cuentas bancarias de Energía del Norte seguían generando dividendos. Millones en transferencias trianguladas, propiedades en Polanco, departamentos en Houston. Y mientras tanto, el hijo de don Roberto come en el baño de la gasolinera para no retrasarse. Esos contrastes son los que desgarran al país y no son aislados. Un analista fiscal notó un patrón inquietante. Entre 2016 y 2022 la empresa reportaba ingresos millonarios, pero sin empleados. 0 personal registrado, 0 responsabilidades laborales, solo números, cuentas y desvíos. Energía del Norte no era una empresa, era una fachada, una tubería de papel que drenaba recursos directo al bolsillo de una red con poder político. Los registros coinciden con años clave en la carrera de Rubén Moreira, exgobernador, exlíder del PRI, hoy diputado federal. «Aquí nadie está solo», dijo Harfuch al ser informado, «pero tampoco nadie está por encima del país». Lo que vendría después no era sospecha, era confirmación. Los depósitos no autorizados ya tenían destinatarios directos. Cuando la unidad de inteligencia financiera armó el rompecabezas, el patrón fue evidente: una red de empresas fachada, triangulaciones millonarias y cuentas que entraban vacías y salían llenas. Todo comenzaba con el combustible tomado ilegalmente. Miles de litros de diésel y gasolina sin procesar eran extraídos de tomas clandestinas, algunas localizadas en ductos de Pemex, otras disfrazadas en patios industriales como el que se cateó en Saltillo. La apropiación era quirúrgica, sin ruido, sin escándalo, pero con respaldo, con estructura, con protección. Desde ahí el combustible pasaba a manos de transportistas fantasma, sin placas, sin permisos y con guías de transporte apócrifas firmadas por Energía del Norte. La ruta seguía por caminos federales cruzando puntos ciegos donde las revisiones eran coordinadas por contactos internos y el dinero empezaba a moverse. Depósitos grandes sin origen comprobable, retiro inmediato en ventanillas, transferencia a cuentas espejo y finalmente el retorno a las manos de operadores cercanos a Moreira. Una transferencia aquí, otra allá y de pronto propiedades nuevas, departamentos de lujo y millones sin justificar. El resumen fiscal de Energía del Norte revelaba cifras grotescas: ingresos por más de 280 millones de pesos entre 2016 y 2022.
Solo 4 millones destinados a nómina, el resto desaparecido, justificado en gastos de operación fantasma, pero no había empleados, no había oficinas funcionales, no había infraestructura visible, solo papel y dinero, mucho dinero, y luego el dato que cambió el tono del expediente. Una de las cuentas vinculadas a la empresa transfería directamente a personas cercanas al círculo de Rubén Moreira, el mismo que hoy enfrenta en la Cámara de Diputados una solicitud formal para retirarle el fuero constitucional por corrupción, por desvío de recursos, por combustible financiero no autorizado. Las carpetas de investigación ya no eran preliminares, ya no eran hipótesis, eran evidencia viva, contundente, imposible de ocultar. Uno de los analistas financieros, al revisar los registros, lo dijo sin rodeos. Esto no es una red de lavado, es un sistema institucionalizado de saqueo. Y al fondo, en las sombras del expediente, un nombre más empezaba a aparecer con fuerza. Un apodo que nadie esperaba vincular a esta red, el coordinador. Un operador clave que movía los hilos desde las sombras y cuyo rastro llevaba directo a oficinas gubernamentales en Coahuila. La revelación no cayó como una bomba, fue peor, fue una serie de explosiones encadenadas que destrozaron cualquier intento de defensa. Rubén Moreira Valdés, actual diputado federal y exgobernador de Coahuila, no solo estaba vinculado a través de operadores. Durante años movió millones sin justificación visible. Entre 2010 y 2017, años en que fue gobernador y senador, su patrimonio declarado creció de forma inexplicable. Uno de los registros más alarmantes, propiedades adquiridas en la Ciudad de México durante su gestión como gobernador, departamentos de lujo, terrenos en zonas exclusivas, inversiones que no cuadraban con su salario oficial y el retiro más fuerte, transferencias millonarias a cuentas familiares sin origen comprobable. Eso solo era la punta del iceberg, porque la ruta del dinero llevó a otra revelación. 18 propiedades distribuidas entre Coahuila, Ciudad de México y Texas a nombre de Moreira, de su familia y de prestanombres clave, el mismo patrón que Alito Moreno, pero con más años de operación. Los ingresos legales no alcanzan para justificar la quinta parte de las adquisiciones. El Estado mexicano comenzó a hablar ya no de corrupción, sino de saqueo organizado, de situación político-financiera, de una estructura montada que durante años operó sin que nadie se atreviera a tocarla. Hasta ahora, la gobernadora de Coahuila no dudó, ordenó auditorías exhaustivas a contratos públicos firmados durante la gestión de Moreira, una medida que algunos llaman política, pero que otros ven como justicia tardía. Y la Unidad de Inteligencia Financiera emitió un comunicado reservado. Los flujos detectados implican a actores políticos, operadores fiscales y empresas fantasma. Se investiga una red con ramificaciones en el sector energético. Lo que comenzó con un cateo por combustible no autorizado, ahora era una red de desvío de recursos, corrupción estructural y acumulación no autorizada de riqueza. Todo bajo el nombre de una familia política, un apellido que para muchos ya no representa liderazgo sino traición. Pero había algo más. En uno de los cruces de información apareció un dato inquietante, una octava propiedad en Coahuila que no figura en el registro público. No tiene escrituras a nombre de Moreira, no aparece en el sistema catastral y sin embargo figura en los documentos internos de Energía del Norte como la base de operaciones. ¿Qué es exactamente ese inmueble oculto y qué se guarda en su interior? La próxima intervención tendría que responderlo y Harfuch ya sabía dónde actuar. La noche cayó sobre Coahuila como una manta densa, pero no trajo calma, trajo estrategia. Desde su centro de operaciones en la Ciudad de México, Omar García Harfuch ya tenía el mapa completo frente a él. Los nombres, las empresas, las cuentas, las propiedades. Cada punto rojo era un nodo, cada línea una transferencia, cada peso una traición. Y su voz firme rompió el silencio de la sala de crisis. Este no es un operativo contra un infractor, es contra un sistema de poder que se creyó dueño del país. La instrucción fue clara. Intervención directa en todos los domicilios asociados a la red, no solo los inmuebles en la Ciudad de México, también la propiedad oculta en Coahuila, el punto de origen del dinero, la clave en la cadena. A las 0400 horas se activó la operación coordinada. Agentes federales, personal de la FGR, inteligencia financiera, seguridad física de Pemex y una célula táctica de élite. El objetivo: intervenir la propiedad fantasma conocida internamente como la base. Nadie sabía con certeza qué se ocultaba allí, pero los documentos filtrados hablaban de resguardos físicos, archivos sensibles y algo aún más perturbador, cajas con respaldo político. Harf entendió de inmediato. No solo estaban tras dinero, estaban tras los secretos. Durante la madrugada el convoy se movió en sigilo. No había luces, solo radios abiertos.
una señal. Si alguien dentro de la red aún vigilaba, ya era tarde. Y mientras las unidades se desplazaban, Harf emitía su segundo mensaje institucional transmitido a nivel nacional. Hoy no estamos enfrentando a un grupo organizado, estamos enfrentando a una organización institucional y el Estado va a responder con toda su fuerza. La frase se volvió tendencia en minutos. Harf contra el combustible político no autorizado, que devuelvan lo apropiado. Y a las 0500 el operativo rodeó la propiedad marcada como la base. Una construcción sin letreros, sin vecinos, sin cámaras. Parecía abandonada, pero desde el aire el dron térmico marcaba actividad en el subsuelo. Los agentes se alistaron. La orden era precisa, intervenir sin romper evidencia y entrar solo cuando Harfuch lo autorizara, porque lo que estaban a punto de encontrar no era combustible, era algo mucho más delicado, documentos comprometedores, videos, listas de políticos involucrados. Lo cierto es que cuando se abrió la primera caja, el país entero se paralizó. Lo que encontraron dentro de la base no era gasolina. Era poder sucio convertido en papel, documentos con firmas de funcionarios activos, bitácoras de entrega de dinero en efectivo, videos con reuniones privadas entre empresarios y políticos, y lo más grave, una lista codificada con nombres, montos y favores, una libreta roja vieja con letras marcadas en tinta negra. Cada página era una confesión, cada nombre un traidor con cargo público. El material fue sellado bajo cadena de custodia y enviado directamente a la Ciudad de México, pero el daño ya estaba hecho. En redes estalló la indignación. Mientras nosotros pagamos impuestos, ellos llenan pipas de billetes, nos toman la gasolina, el futuro, y encima se burlan desde el Congreso. Porque sí, Rubén Moreira, un diputado federal, aún tiene fuero y desde San Lázaro mira como el país arde con un cinismo que escuece. La Fiscalía confirmó lo que muchos ya sospechaban. El dinero del combustible no autorizado no solo sirvió para enriquecer, sirvió para escalar políticamente, para comprar campañas, lealtades, medios, para blindarse desde adentro. Y mientras eso ocurría, millones de mexicanos esperaban una beca, un medicamento, un camino pavimentado, y no llegaba porque el dinero ya tenía dueño. En Coahuila la rabia tomó forma. Protestas espontáneas frente a inmuebles vinculados a la red de Moreira, gente con pancartas, gritos de que regresen lo apropiado. Vecinos que antes callaban, hoy alzaban la voz. Ese dinero era del pueblo, hoy es búnker de quienes toman sin permiso. El gobernador de Coahuila no se guardó nada. Aquí no se protege a los intocables. Vamos hasta las últimas consecuencias. En paralelo, la UIF congeló 12 cuentas más, todas vinculadas a empresas fachada, y en un reporte confidencial reveló algo alarmante. Había transacciones hacia paraísos fiscales, Islas Caimán, Panamá, Suiza. El dinero del combustible no autorizado no solo corrió por México, se evaporó en el mundo. Y entonces Harf habló por tercera vez sin titubeos, sin guión, solo con convicción. En este caso no se va a diluir. Esto no es político, es una traición al país y quien traiciona a México va a caer. Pero mientras la estructura caía, una nueva línea de investigación se abrió porque uno de los nombres en la libreta era un funcionario federal activo. ¿Hasta dónde llega la complicidad y quién más protegía esta red desde adentro del sistema? El país estalló. Lo que inició como un decomiso de combustible no autorizado terminó destapando una red de corrupción institucional, un saqueo orquestado y una traición con nombres y apellidos. El caso coahuilense se convirtió en símbolo nacional. En redes, medios y conversaciones de esquina, la misma pregunta se repetía. ¿Y ahora qué va a pasar con Moreira? Porque las pruebas están, los millones también, las propiedades, las transferencias, la apropiación silenciosa que drenó recursos del Estado mientras millones de familias vivían al límite. Y sin embargo, Moreira sigue blindado por el fuero, sigue sentado en su curul, sigue sonriendo en entrevistas como si no pasara nada, pero esta vez algo sí pasó. Harfuch no solo reveló la red, la enfrentó, la desmanteló, la nombró y su declaración transmitida desde Palacio Nacional resonó como un trueno en medio del escenario nacional. El país no puede seguir siendo rehén de quienes juraron protegerlo. No vamos a ceder ni un metro más. Esta vez el Estado no se detiene. Los efectos fueron inmediatos. Peticiones ciudadanas para quitar el fuero, denuncias nuevas sobre contratos públicos otorgados a empresas vinculadas y un nuevo paquete de órdenes de aprehensión que ya se encuentra en revisión judicial. Porque esto no es una anécdota, no es un video viral, es un punto de quiebre, y la gente lo sabe. En Saltillo, una madre de familia al ver el operativo dijo con lágrimas: nosotros no tenemos millones, pero tenemos dignidad, que no la sigan pisoteando. Las palabras no se dijeron ante una cámara, no se escribieron en Twitter, se dijeron en voz baja con la fuerza de quien ya perdió demasiado. Y es ahí donde este caso cambia todo, porque si una familia política puede mover combustible tomado ilegalmente, millones en efectivo,
y propiedades internacionales sin consecuencias, ¿qué nos queda como país? ¿Seguiremos callando? ¿Seguiremos mirando hacia otro lado? ¿O esta vez por fin vamos a exigir que lo devuelvan todo? La noticia se esparció rápido. Coahuila, zona de operaciones contra el combustible político no autorizado, cae cargamento vinculado a Moreira, pero más que el decomiso, lo que generó impacto fue el contexto. Un operativo federal que expone empresas fantasma, millones sin justificar y una red que operó durante años sin ser tocada. En cuestión de horas, videos del operativo comenzaron a circular. En uno se ven las pipas aseguradas, en otro los billetes apilados, en otro más, agentes sellando documentos comprometedores. Las reacciones en redes tardaron poco. ¿Y cuántas pipas más están operando hoy mismo sin que nadie haga nada?